Hola, 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 mis amigos. Bueno, yo estaba sentada aquí, mi gente, y yo me puse a pensar, la mente, ustedes saben cómo la mente no, a veces nos traiciona, a veces nos transporta y recordar. Nada como los recuerdos para volver a vivir, sobre todo en momentos con esa gente que ya se fue, ¿no? Y yo me puse a pensar de las cosas que la revolución cubana, esa que supuestamente ha beneficiado a tantas personas, ha perjudicado a mi familia. Y me puse a pensar en eso, ¿no? Esas cosas que pasan. Y me acordé de mi tío Jesús. Yo le he hablado a ustedes en un video de mi tío Paco. De verdad, mi tío Paco es un individuo para imitar en muchas cosas de la vida, no solamente en la política, sino en tantas cosas que necesita el carácter bien plantado de la gente. Pero me acordé de mi tío Jesús. Mi tío Jesús era mi único tío paterno. Es decir, el hermano de mi padre. Ellos se querían muchísimo, dos hijos súper amorosos con su madre, mi abuela paterna. Y mi tío Jesús fue médico, era médico, y mi padre pues lo ayudó muchísimo para que él pudiera graduarse. Estamos hablando de los años 40, 1940, en La Habana, Cuba. Y mi tío Jesús se hizo médico, tocaba una guitarra preciosa. En algún momento yo lo recuerdo siendo una persona un poco nerviosa. Él tuvo un evento en su vida que lo trastocó mucho antes de que llegara la dichosa revolución. Y fue que venía corriendo del hospital manejando y una señora, no se sabe si quiso suicidarse o si fue casual, pero se tiró delante de su carro y la mujer murió. Eso le marcó a mi tío la vida, pero independientemente creo que su carrera, el gusto por la medicina, era médico a toda costa y por encima de todo. Yo lo recuerdo, él era de mediana estatura, más bajito que mi papá. Mi papá era delgado, él era más regordetico. Y yo lo recuerdo, la verdad, muy blanco, de pelo negro. Y yo tengo esos recuerdos de niña y siempre con el maletín de médico. ¿Ustedes se acuerdan de aquel maletín de médico que tenía, era de piel siempre, negro o carmelita, pero se abría la boca del maletín, se abría así, es como cerradito arriba y se abría con dos asas y siempre tenía una cinta que cerraba? Bueno, yo recuerdo a mi tío siempre con ese maletín y ahí llevaba el estetoscopio, etcétera, etcétera. Ayudaba a toda la gente del barrio, iba a ver pacientes por petición de la familia, de amigos, de vecinos. Y era un hombre definitivamente una buena persona, muy católico, extremadamente católico. Y fue la persona que me llevó a mí a catecismo así arrastrada de la mano. Yo les he contado que me chantajeaba con que me podía comer una o dos cucharadas de leche condensada que me encantaba y que no me dejaba. Y me decía, pues si vas conmigo yo te voy a dejar comer leche condensada. Y así me llevaba al catecismo todos los sábados. Y le doy muchas gracias porque motivó mi fe, que cuajó después dentro de mí para toda la vida. Y mi tío se casó joven, se casó con mi tía, que era mi madrina, porque lo curioso es que mi tío era mi padrino y la esposa era mi madrina Gloria. Y Gloria era una mujer, bueno, esa sí era extremadamente religiosa. De hecho, murió en la ciudad de Hialeah y la gente que vive en Hialeah tiene que haberla recordado. El que vive por la 4 de la iglesia de Hialeah, llegando a la iglesia de San John, tiene que haber recordado toda la vida una señora mayor, bajita, blanca en cana, siempre con falda, nunca se puso pantalón, caminando a la iglesia de San John, hubiese frío, calor, lluvia, tormenta. Jamás dejó de asistir un día a la iglesia, a misa. Nunca dejó de asistir. Pero esos tíos que yo recuerdo de viejos un día fueron jóvenes y se casaron. Ella era una mujer extremadamente creativa. Ella fue la que me hizo mi primera piñata. Voy a ver si encuentro la foto. Ella hizo la piñata de mi primer cumpleaños. Ella me cosió alguna ropa. Ella me hizo el vestido de su traje de novia para la mujer, para la muñeca que yo más recuerdo y que mi madre ponía en el centro de la cama, que era una loreta de pelo rubio.
Y bueno, muy creativa. De hecho, yo tengo un regalo cuando nació mi hija. Ella me regaló un icono bizantino que voy a sacarle una foto. Ese fue el regalo para mi hija y de verdad es una joya que guardo con mucho cariño. Pero mis tíos vivieron una vida antes de la revolución, no eran un matrimonio que fueran ricos ni nada por el estilo, pero estaban cómodos, tranquilos. Era médico, ella se dedicaba al hogar, pero ella era una mujer que hablaba inglés, sabía muchísimo de arte, restauraba imágenes y de hecho de eso pudo vivir cuando ustedes escuchen la historia que viene ahora. El caso es que ellos tenían un apartamento muy lindo en un barrio bastante bueno de La Habana, tuvieron un solo hijo, mi único primo paterno, un muchacho muy inteligente, también extremadamente artístico, que heredó creo que de mi padre esa beta por el arte y por la cultura y demás. Y iban muy bien, era una familia, a ver, no perfecta, pero feliz, un matrimonio muy funcional, que se querían, tuvieron un hijo, crearon esa familia y estaba todo marchando aparentemente sobre ruedas. Cuando tú piensas, ya estoy haciendo todo lo que debo, ya tengo todo lo que quiero, estamos preparando una vida económica para nuestra vejez, estamos criando a nuestro hijo, su hijo adolescente, que iba a una escuela además muy bonita, que ellos podían pagar, y sin grandes pretensiones. Tenían una máquina, como se decía entonces, que luego la vendieron cuando mi tío tuvo el accidente. Y de pronto llega el, el accidente terrible que nos ocurrió a los cubanos en el año 59 y todo se trastocó. A ver, la iglesia comenzó a sufrir, mi tía ya no iba a la iglesia con el mismo gusto ni para tener las mismas experiencias, el padre Luis de la parroquia donde nosotros íbamos, pues empezó a ser acosado, los feligreses empezaron a abandonar la iglesia, ya se veían las dificultades económicas, pero sobre todo el, des, el desquebrajamiento de la moral de la gente que los rodeaba, el comportamiento un poquito más vulgar, la gente abandonando la fe católica. Y bueno, mi tía se alteró muchísimo, se la pasó muy mal, sobre todo porque tenía mucho miedo que su hijo creciera en un sistema de Estado militar ateo. Tenía muchísimo miedo a eso, que se lo mandaran al ejército, que se lo mandaran a Rusia, porque ella, por supuesto, en esa época no se hablaba de Angola, pero no estuvo tan equivocada porque ella creía, como tanta gente, que los iban a mandar a Rusia y que iban a perder la patria potestad de sus hijos, pero en realidad no lo mandaron a Rusia, pero lo mandaron a las escuelas del campo, los mandaron a escuelas donde los estaban adoctrinando y luego los mandaron a Angola, etcétera, etcétera. Entonces, con ese temor, ella decide abandonar el país y logra irse a vivir a España con su hijo. ¿Qué pasa? Al ser mi tío médico, pues a mi tío no lo dejan irse y mi tío se tuvo que quedar en Cuba. Fue una etapa extremadamente triste para todos. Ya mi abuela había muerto. Ustedes saben que yo me crié, crecí con mis abuelas paternas, las hermanas de mi abuela paterna. Y esas dos abuelas, esas dos tías, abuelas mías, pues con las que yo crecí no tenían hijos. Así que mi padre y mi tío eran especialísimos para ella y mi primo, pues qué decir, fue el primero. Luego vinimos mi hermana y yo. Una familia muy corta. Y fueron días extremadamente difíciles porque mis tías sufrieron todo lo que él estaba sufriendo. Un matrimonio que se separa queriéndose, porque ellos no se separaron, no se divorciaron. Mi tía madrina se fue a España. Mi tío, al ser médico, no puede irse y se quedó sufriendo, se quedó solo en el apartamento. Yo recuerdo a mis tías abuelas, le cocinaban, lo alentaban. Recuerdo a mi padre, lo recuerdo con mi tío, lo recuerdo a los dos tocando la guitarra, pero recuerdo sobre todas las cosas la tristeza que anidó el corazón de mi tío a partir de ese momento. Sobre todo esperando el permiso de salida que no llegaba, la liberación, como se llamaba, porque era médico. Un médico graduado antes de la revolución, un médico que no les debía nada, pero no podía irse. Y bueno, transcurrieron, yo no sé
¿Qué tiempo? Pero en ese tiempo el sufrimiento de mi tío fue tan grande que le dio lo que le llamaban entonces una embolia, un stroke, y se quedó con la mitad izquierda de todo su cuerpo eh, paralizada, paralizada. Y se quedó en una silla de ruedas, se quedó en una silla de ruedas. eh, esa parte la voy a omitir porque fue extremadamente triste para la familia, sobre todo para mi padre, era su hermano. Y bueno, mi tío se quedó en una silla de ruedas, ya no pudo practicar más la medicina, que era su pasión. Y cartas van y cartas vienen con mi tía, que estaba sobreviviendo en España, en Madrid. Vivía cerca de un lugar que yo recuerdo que las cartas venían y ella ponía Madrid, Plaza Loyola. He estado en Madrid 1000 veces y no he pasado por la Plaza Loyola. Creo que le debo eso. Y otras tantas cosas. Bueno, el caso es que mi tío se queda inválido, se queda, no podía caminar, y bueno, un calvario, un hombre inteligente, un hombre vital, un hombre lleno de vida, un hombre enamorado, un hombre buen padre, loco por reencontrarse con su mujer y su hijo, y se quedó en una silla de ruedas, no pudo ir más a la iglesia como él iba caminando, que era uno de sus alicientes. Y bueno, dependió de la familia hasta que se hicieron gestiones, que creo que mi padre ayudó mucho y su mujer, mi tía, desde España, allí sobreviviendo, como les digo, dando clases de inglés, haciendo de todo, que de hecho trabajando durísimo con mi primo que era joven, se llegó a comprar su piso, como le decía ella, pues lograron mover a la Cruz Roja Internacional y mi tío logra salir de Cuba. Yo recuerdo exactamente el día en que yo lo acompañé junto con toda la familia al aeropuerto que mi tío se iba. Era la época en que la gente se iba por el aeropuerto internacional José Martí, pero que tenía una segunda planta. No he vuelto a estar allí porque las veces que he vuelto a Cuba es por este establo donde nos hacen llegar a los cubanos. Pero era el aeropuerto original y tenía una segunda planta, hay muchas fotos por ahí, donde la gente se despedía de la familia y corría. Yo recuerdo que corrimos por una escalera hasta la segunda planta, que era como una terraza, donde se veía la pista y tú veías a los aviones irse y a la gente llorar incansablemente. La gente lloraba porque sabía que se despedía de su familia y que no los iba a ver por mucho tiempo o quizás nunca más, como pasó en el caso de mi tío, que murió y mi padre también murió y nunca más se vieron esos dos hermanos. El caso es que mi tío se va a Madrid, viven allá muchos años, 17 años vivieron en España. Mi tía recibe a un hombre, había dejado un hombre vital, un hombre que podía trabajar, y mi tía, que ya tenía la carga de mi primo, pues todo lo que significó para la emocionalidad y la psicología de mi primo, el criarse, esta ruptura, criarse lejos de su padre, etcétera, etcétera. Cuando mi tío llega, ya mi primo había pasado una etapa súper importante sin su padre. Llega un padre deshabilitado, limitado, en una silla de ruedas, un hombre jorobado, porque esa es la palabra, y mi tía tuvo que llevar todo el peso de la casa y bueno, ellos vivieron su calvario de lo mejor que pudieron porque tenían una fe tremenda y yo creo que eso lo salvó. El caso es que bueno, mi padre se quedó en Cuba, siempre con el deseo de poder ir a España a ver a mi tío, nunca se le dio. Mi padre murió con 61 años, había dejado de ver a su hermano hacía ya muchos años, probablemente más de 10. Y mi tío se mudó con mi tía y mi primo a Miami y claro, pues tampoco pudo ver a su hermano nunca más. Se murieron sus tías en Cuba, esas que eran como su madre, nunca más las pudo ver. Crecimos mi hermana y yo, no nos pudo ver crecer. Y cuando yo llegué a los Estados Unidos, que yo tenía 24 años, cumplí 25 años recién llegada al mes de haber llegado, pues ahí me reencontré con mi tío y no les puedo contar cómo fue ese encuentro, me lo voy a pasar de largo porque fue extremadamente emocional, porque además se me parecía mucho a mi padre, que había muerto cuando yo vine hacía ya casi 5 años. Y bueno, me encontré a mi tío con una bota de este tamaño en uno de los pies, ya caminaba con un bastón, con muchísima limitación, tenían una situación económica tremenda. Era ella manteniendo a la familia porque mi primo
Bueno, mi primo sufrió toda la historia esta de esa separación y lo marcó yo creo que para siempre. Am, Al día de hoy, hace mucho tiempo, muchos años que yo no veo a mi primo por razones en que no vienen al caso. Pero el caso es que mi tío vivían muy recortados económicamente, un hombre que tuvo una vida esplendorosa porque se la ganó él, porque la luchó él, porque hubiese tenido en Cuba una vida maravillosa, feliz, una casa bonita, una carrera, lo respetaban, todo hubiera ido de maravillas. Tenían planeado una vida muy linda. Y un sistema político que todavía está en nuestro país, en Cuba, para ti que no eres cubano, esta historia yo quiero que la escuches, ojalá la escuches, pues la vida cambió completamente. Un sistema político, una dictadura que le cambió la vida a esta familia, una de tantas, pero que es la que yo conozco, entre las que conozco. Y bueno, nada, mi tío murió en Miami, mi tía murió en Miami, y se acabó esa historia que pudo haber sido alegre, haber tenido un final feliz de dos hermanos que hubieran seguido envejeciendo juntos, tocando la guitarra juntos, dos primos, mi primo, mi hermana y yo, o tres primos que hubiéramos crecido también juntos. Yo heredé de mis primos todas las comiquillas, los libros de Peter Pan, de Superman, todos esos libros, todos los juguetes de mi primo los heredé yo de niña. Y fue el contacto que tuve porque mi familia, mis tías no dejaron de hablarme ni de mi tío, ni de mi tía, ni de mi primo, nos hablaron siempre. Y por eso cuando llegué aquí los encontré y fue un placer tremendo reencontrarnos, pero no fue igual, porque yo crecí sin la presencia de ellos. Se había roto ese cordón y a pesar de que mi tía hizo muchas cosas por mí cuando era niña y mi tío me llevó a la iglesia, se había perdido la conexión. Y bueno, una historia más, una familia más, un ejemplo más. Y esa es la historia de mi familia, una de las historias y de tantas familias. Y bueno, nada, yo quería compartirla porque hoy me acordé, no sé por qué, pero me acordé. Los recuerdos que nos alegran y nos entristecen, pero bueno, eso era todo. Como siempre les digo, un beso, los quiero.